Buenas tardes, sean todos bienvenidos, todas bienvenidas. Seguimos en nuestro empeño del mes de septiembre, que es dedicar todas las tardes de este mes en la Fundación a la poesía. Y hoy pues tenemos ración doble de poesía. Tenemos estos dos libros que ven, Lucernario de Julia Bellido y Poemas Anuales de nuestro querido Jesús Fernández Palacio. Y tenemos a nuestro amigo Huberto Stabile, que es poeta, gestor cultural, editor, animador, agitador. A mí me gusta mucho la palabra agitador cultural. Sí. Y él yo creo que personifica muy bien esa palabra. Y él es el que, de alguna manera, hace de hilo conductor entre Julia, Jesús y esta presentación, puesto que los dos libros están en esta misma colección. La colección se llama, yo no sé muy bien decirlo, Oplontis, pero bueno, yo de Garum, de los libros Garum. Y él es el que de alguna manera pues hace esa cadena entre los que estamos en la mesa hoy. Tengo que decir que estoy contentísima de tener a Julia, que sabe que la quiero y la admiro y me gusta mucho su manera de entender el poema, pero hoy especialmente estoy contenta por tener aquí a Jesús Fernández Palacio, que como ustedes saben es patrono de la Fundación Caballero Bonal desde el día cero de la Fundación y director de nuestra revista, que ahora mismo está en stand-by, pero que vamos a intentar recuperarla, y que sigue viva en muchas bibliotecas y en muchas librerías. Precisamente esta semana nos han pedido desde Madrid ejemplares de algunos de los números, o sea que la revista sigue viva de otra manera. Él es todo eso, aparte de excelente poeta, aparte de gran amigo, y ha estado durante un tiempo sin venir a la Fundación, por lo tanto, por dificultades físicas, digamos. Porque era verano. Y porque era verano. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlo aquí otra vez y nos alegramos cada vez que viene. Nos alegramos cada vez que vienen todos nuestros amigos, sobre todo los poetas, pero hoy precisamente quiero agradecerle especialmente a Jesús el esfuerzo por venir a Jerez y poder venir a su fundación, porque esta es su casa. No les voy a quitar más tiempo, voy a pasarle primero la palabra al editor, porque hoy ejerce de editor, Huberto, y después ellos nos van a contar algo de estos libros que son muy diferentes porque son dos maneras de enfrentarse a la palabra diferentes, pero con un rigor muy alto en los dos casos y con un amor por la palabra bien dicha, por la palabra precisa y preciosa por parte de los dos. Entonces hay cosas que los unen, que los hacen que sea muy fácil que hoy estén aquí juntos y compartiendo. Pero primero le voy a decir a Huberto que hable. Gracias, Pepa, gracias a todos por estar aquí esta tarde, por cedernos este espacio de la Fundación Caballero Bonal, no es la primera vez. Y estamos, porque en realidad la editorial somos dos, la poeta y profesora Gemma Estudillo y yo, que somos quienes hemos levantado este proyecto, que hay que decirlo ante todo, es un proyecto independiente, una pequeñísima editorial con varias colecciones dedicada íntegramente a la poesía. Tenemos la colección de las hojas del Baobab, que ya hemos presentado por aquí, la revista de poesía Alameda 39, y las colecciones, hasta ahora eran La Oveja Negra y Garum Poesía, y abrimos una colección nueva, que es esta que hoy presentamos, que inauguramos con Oplontis. Oplontis es porque a Gemma y a mí nos gusta mucho Italia, la Italia clásica del sur, y en los viajes que hicimos, bueno, de ahí sale esa conexión con el mundo romano, Garum, y Oplontis fue uno de los lugares míticos que, bueno, teníamos que bautizar algo de nuestra editorial con ese nombre. Y bueno, iniciamos con dos autores gaditanos, y creo que sí, el número uno era Julia Bellido con Lucernario, a quien ya le habíamos publicado Desobediencia en la colección Gadum, creo que es, ¿no? Y Jesús también, es verdad, los dos son autores que repiten en nuestra pequeña editorial. Jesús le habíamos publicado en La Oveja Negra, Antes que el tiempo acabe, que es la recopilación de artículos y ensayos que tenía hecho a lo largo de 50 años. Así que es un placer volverlos a tener. Son dos libros, como decía Pepa, muy diferentes.
habéis leído, el título es muy certero, muy clarividente y va a la redundancia porque es el lugar que atraviesa varias generaciones, ¿no? De mujeres, con esa luz que tan hermosamente detalla al principio en el prólogo, esa transparencia a través de la tela de las brasas de su madre y su abuela cuando eran niñas, su madre. Y es como decía también Pepa, pues un cuidado y una armonía en todo lo que es el lenguaje tan detallado que tiene el libro, que bueno, difiere del otro libro, que voy a ser muy breve porque hoy lo importante son y hay dos obras. El libro de Jesús, Poemas Anuales, que es su primer libro, es el primer libro que editó, que se publicó de Jesús, pero en el año 75, si mal no recuerdo, el 76, en México, pero que nunca llegó a publicarse en España. Y además salió con una serie de anomalías, ¿no? Con el apellido cambiado, no figuraba en portada, una serie de vicisitudes que hacían que el libro necesitaba reeditarse. Es un libro, a mí particularmente me encantó, muy moderno para la época, aquellos años. Ya tiene toques incluso, recordaba en la presentación de Cádiz, referencias a los poetas beat, una serie de mezclas, porque es muy plural, muy diverso también, pero una concepción muy moderna de los poemas, que a día de hoy sigue resultando muy atractiva, a mí por lo menos es lo que me ha parecido. La casualidad quiso también que este verano coincidiéramos con el editor mexicano, que era profesor de la Universidad de Veracruz, Raúl. Estuvo este verano precisamente, casualidades, no estaba preparado en la feria del libro de Cádiz y pudimos disfrutar también de su presencia. Así que bueno, yo dejo aquí mi papel como introductor, como editor, y podemos empezar por orden de la colección. Muy bien. El sitio a Julia que se lo parece. Bueno, pues buenas noches a todos, a todas. A mí estas cosas cada vez me dan más vergüenza, porque al principio yo me lanzaba a esto así con mucha alegría y ahora con la madurez parece que esto todo me da una vergüenza horrorosa. Pero bueno, gracias a la Fundación, a Pepa por su generosidad de siempre, a Huberto, yo también estoy encantada de compartir con Jesús esta noche, que espero, bueno, sea un rato agradable para vosotros. Voy a intentar ser breve porque la última vez que presenté me riñeron un poco porque me había pasado, yo que siempre me quedo corta, pues la última vez dije, venga, vamos, y me pasó un poco. Entonces yo me había escrito aquí como un texto un poco muy filosófico, como siempre suele hacer, que a Roberto al final le gustan siempre, pero creo que voy a leer solo la última parte para que no se nos haga muy largo, ¿no? Lucernario es un descubrimiento y un deslumbramiento. Este libro ha sido como el canto de un pájaro en mi ventana, un paseo por el campo. La naturaleza está presente en él más que en cualquiera de mis libros anteriores, como una fuerza, como una energía, como un saberme perteneciente a ella de una manera abrumadora, una creencia que se afianza, aleja el miedo a la muerte y entiende el misterio que está en las antípodas de la religión. Entiende el misterio como las variaciones infinitas de las leyes primordiales de la existencia. Mi madre, mi abuela, mi hija, como ha dicho Huberto, están en él por esas mismas leyes subyacentes. Las tres hemos compartido el mismo cuerpo. Nací con los ovarios llenos de óvulos de mi madre y ella con los de mi abuela y mi hija con los de las tres. Gracias a esta conexión que solo se alcanza por la vía materna, yo he descubierto y amado mi identidad. Somos parte de una misma existencia. Por lo tanto, todo lo que somos ha sido heredado, ya vivido, ya experimentado. Lucernario ha sido como abrir una ventana y quedar ciega de luz, por lo tanto, ver. Y nada que ver con esta analogía o con el misógino de Pablo de Tarso, como algunos han querido ver. No me he caído de ningún caballo, aunque sí que he derribado varios muros de una patada. Decía Henry Thoreau, o Henry Thoreau,
como cada uno quiera llamarlo, que somos propensos a convertirnos en lo que otros piensan que somos. Y yo, desde desobediente hasta lucernario, he tratado de huir de esa zona anodina, de ese círculo cerrado donde me había limitado a ser lo que los demás esperaban que fuera. Y ha sido con un simple gesto. Me he permitido pasear y aceptar la realidad con ojos nuevos, con los ojos de una niña, de la niña que fui y que sigo siendo, que ya no obedece a ciegas y que sigue su instinto y camina por el sendero que las palabras han iluminado. Para entender Lucernario, como ha dicho Huberto, os voy a leer el prólogo. Es un poquito largo, pero creo que es una forma muy clara y muy nítida de entender el contenido. Los que tenéis el libro en las manos, los que lo habéis leído, al principio, detrás de la página de los créditos, he puesto una foto de mi abuela. Mi abuela vivió dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, y fue una mujer muy valiente, igual que mi madre, y me parecía como una deuda de honor traerlas al presente. Estuvieron muy invisibilizadas por todos los hombres de la familia, al igual que mi madre, al igual que yo, y yo no quería que pasara esto con mi hija, ¿no? Entonces ha sido también como romper un círculo, ¿no? Hacer una falla, ¿no? Dice así: mucho antes de nadar en el vientre de mi madre, yo ya habitaba agazapada en el interior de mi abuela María Pepa. Ninguna de las tres lo sabíamos, pero un hilo invisible nos conectaba mucho antes de la conciencia. No es una coincidencia, ni el azar o el destino, es un simple hecho biológico. Mi abuela era pequeña, lo mismo que mi madre, igual que seré yo cuando envejezca, menuda y frágil. Iba siempre de negro, con un delantal atado a la cintura y un moño en la nuca que anudaba sus canas. Así la recuerdo. Era como una luz blanca, una pavesa desprendida de una hoguera levitando en el aire, iluminándolo. De joven hubiera sido una musa de Poe, muy delgada, sutil como una pluma, con una fría pero intensa belleza, la frente ancha y los ojos negrísimos, y el cabello lacio como obsidiana líquida, cayéndole en dos madejas de seda por los hombros, o trenzado y recogido en lo alto de la cabeza. Tenía la mirada conformada y triste, como la de toda mujer que atraviesa una guerra y ve a sus hijos marchar al frente sin que pueda evitarlo. Mi abuelo la engañaba, y esa circunstancia la volvió reservada y suspicaz, pero aprendió a aceptarla, incluso cuando la otra mujer comenzó a parir hijos al mismo tiempo que ella. Pero mi abuelo no importa ahora. Él murió pronto, dejando a 2 viudas y una docena de hijos. Mi abuela y mi madre se parecían mucho, sobre todo unos pocos años antes de morir, salvo el pelo recogido. Mi madre era una copia exacta de su madre en sus últimos meses, y los ojos. Mi madre los tenía verde oliva, grandes y redondos, y casi siempre humedecidos por las lágrimas, pues también vivió la guerra. Mi padre también combatió en el frente. Con 19 años le pusieron un arma en la mano e ingresó en las fuerzas regulares del ejército franquista en Melilla. No pudo elegir, aunque tampoco le preguntaron. No quería matar a nadie, por eso se alistó como voluntario en la Cruz Roja, de camillero. Así pasó parte de la contienda hasta que cogió el paludismo y lo mandaron a casa, con fiebres delirantes que duraron 10 años después de que acabara la contienda. Pero mi padre tampoco importa ahora. Vuelvo a mi abuela María Pepa, porque ella es la luz de esta historia. En las tardes de invierno, las oscuras tardes de invierno del Jerez de la posguerra, donde el hambre y la necesidad las hacía inevitablemente cortas, ella encendía su reverbero de aceite y se ponía a bordar bajo la mortecina luz amarilla, mientras el resto de la familia se iba a dormir para no sentir los calambres en el estómago. Bordaba para la calle, para poder alimentar a sus 4 hijos huérfanos de padre, y sus dedos artríticos y llenos de sabañones se movían ágiles por el lino beige de unas sábanas nupciales. La aguja, entonces, se llenaba de luz, y el tiempo se detenía en ella, en sus ojos negrísimos sobre el lienzo desnudo de la tela, en las diminutas rosas color melocotón que improvisaban
descansaba en el embozo, en el calado de encaje perfecto que bordeaba las almohadas, como una guirnalda transparente. Mi madre, ya una muchacha que aún seguía viviendo en la casa materna, se bajaba de su cama y se sentaba a su lado a verla bordar. Entonces, con la ternura y la impotencia contenida de una madre que no tiene nada que poder ofrecerle a su hija, encendía el brasero y echaba a la lumbre un puñado de alucema. Las dos se arrebujaban en la noche perfumada, con el estómago vacío y el frío metido en los huesos. Mi abuela sonreía mientras atizaba el fuego. La luz, entonces, atravesaba el paño de la estufa e iluminaba sus caras. Queda un poco de poleá en la cocina. Anda, Julita, cómetela antes de que se levanten tus hermanos, que hoy no has comido nada. Han pasado más de 50, 70, 80 años desde aquella tarde, desde aquella luz. Ahora no sé, yo estaba allí con ella. Este poema habla de la poesía. Son cortitos. Todo sería más fácil si no hubiera aprendido a convivir contigo. Tal vez, probablemente, podría existir sin sobresaltos, plana, en medio de una vida construida al refugio de todo resplandor, en una yerma bruma, apacible. Todo sería más lento, indoloro quizás, y sin embargo, sombrío hasta la náusea. Pero es que existo en ti, y en ti me reconozco. Me atraviesas, cálida, repentina, y te expandes, llameas, transfiguras el mundo y me quemas y ardes. Cosas así suceden sin pedirlas, como si te eligieran desde un montón de escombros, y unas voces te hablaran. Así vas a vivir, no te resistas. No sé cómo explicarlo. Hay un amigo aquí en esta sala, bueno, hay mucho, con el que últimamente estoy siendo muy desobediente. Bueno, lo estamos pasando pipa descubriendo el país vecino y al que le agradezco muchísimas cosas, pero eso queda entre nosotros. Este poema es para él, para Pedro Sánchez Sanz. Subiendo al Simancón, Sierra de Grazalema, escuchando una canción de Salvador Sobral. Ya no busco la luz entre la niebla y ya no necesito desbrozar la maleza, quitar la mala hierba, ni mover los escombros para encontrar el fondo de mi alma. La palabra no es canto ni dolor, es asombro y sorpresa de ser libre para poder hablar y contar lo que late o dejó de latir o lo que empieza, las vueltas o el retorno, aquel tren que perdimos, el rostro que dejamos de mirar. Y no sería yo si no leyera un poema para uno de mis hijos, eso lo sabéis todos. Este es un poema al que le tengo también mucho cariño porque los dos amamos la sierra de Cádiz y los dos somos muy, a ver, José Manuel, ayúdame que voy a decir una barbaridad, muy zoroudianos, se puede decir, en el sentido del caminar y del pasear, ¿no? Y de perdernos y no mirar el tiempo que pasa. Contra la cal del muro, la suave esparraguera. A lo lejos, el rumor de un arroyo y la embriaguez de la luz blanquísima del pueblo derramado en medio de la sierra pedregosa, cerca de Campo Boche. Observo y a la vez soy parte del misterio de esta vista y parte al mismo tiempo de la luz que ahora me circunda, capaz de transponer cualquier dolor, cualquier ansia o angustia de existir. ¿Cómo corresponder a tanta plenitud, a esta intensidad que me sacude como rama en el aire? ¿Qué puedo ofrecer yo a tal deslumbramiento, a toda esta verdad vertiginosa que me acelera el pulso y me detiene el tiempo, aquí mismo, y me obliga a pararme, humilde, en este instante? Este libro es también el más trascendentalista de todos. Llevo más de 2 años
con Emerson, con Thoreau, en medio de un ensayo importante. Y este libro está contagiado por ese trascendentalismo y por ese amor a la naturaleza, por esa comunión, por esa conciencia cósmica, ¿no? Que también de la que hablaba Walt Whitman. Este poema está escrito después de un paseo por Val di Fasa, en el Trentino, en el Alto Adige, allí donde están las tres cimas de Lavaredo, creo que se dice en castellano. Yo nunca había visto la nieve y fue una experiencia única, ¿no? Porque la viví como una niña. Igual que un lucernario abierto en mi cabeza, la luz entra a raudales por mi cuerpo, dispersando un calor que nunca había sentido. Bóveda superior iluminada, igual que una vidriera, y la médula ósea, el paladar, garganta y esternón, los antebrazos, el útero y las piernas, rodillas y tobillos, los dedos de los pies, el torrente sanguíneo. Tras tanta oscuridad, después de tantas horas de tormenta dedicadas al llanto y a esa terca costumbre de lamer las heridas para intentar cerrarlas, qué tremenda verdad la de esta luz, tan distinta, tan pura, qué misterio estar viva y caminar en medio de la nieve en este valle, abrazar los abetos y mojarme las manos en las heladas aguas de este río que no sabe mi nombre. Qué renacer del alma este destierro en este valle alpino que no cede dominio a las tinieblas y no se cansa nunca del invierno. Qué dicha estar aquí y contemplarlo todo, los grajos y las nubes, las fuentes congeladas y la hoguera encendida en medio de la plaza, como una claraboya abierta al universo. Qué sorpresa tan grata descubrir que el dolor ya no puede alcanzarme, poder mirar esta evidencia de la vida que vibra como nueva, sin aristas ni bordes afilados, y palpar el asombro desde estos ojos míos que ahora ven con esta nueva luz que los alumbra. Bueno, voy terminando para darle paso a mi querido Jesús. Os leo dos últimos poemas pequeñitos. Canta mi paladar el luminoso fruto del naranjo que derrama en mi lengua el agitado sol de su pulpa vibrante. Me cae por la garganta un guirigay de pájaros hambrientos que me habitan de luz y que me hablan. Y para cerrar, uniendo con el texto del principio, sobre tu falda negra un paño blanco, como un cuenco de luz que cintilara, un puñado de habas cayendo en ese hueco, brotes tiernos de vida en tu regazo, un huerto generoso, un enjambre, abuela, donde una vez estuve. Como estamos en familia, voy a empezar contando una confidencia que me pasa cada vez que vengo a Jerez. Y es que entro en Jerez y me emociono. Me emociono, pero no os podéis imaginar. Y siempre quiero volver. Ahora hacía tiempo ya que no venía, por eso, porque estaba bañándome todo el verano intensamente y no podía venir a tierra caliente. Y ahora cuando he vuelto, pues entrando por la ciudad me vuelvo a emocionar. Porque yo vengo a Jerez desde el año 1962 o 63. La primera vez me trajeron mis padres en un tren porque me iba a ver el doctor Girón en el santuario de Santa Rosalía. Tenía un problema de columna y no olvidaré que el rápido, que se llamaba, salía a las 7 de la mañana de Cádiz. Llegamos a Jerez a las 8 y entonces lo suyo era ir a desayunar ahí donde está el mercado. La Vega, exacto. Y luego, pues cogíamos un coche de caballo que nos llevaba hasta el Tempul. En el Tempul me pasé un año, que yo creía que iba para una consulta. Y ese mismo día ya me dejaron allí ingresado. Un año. Fue un año que no podré olvidar.
estando en el sanatorio, los hermanos de San Juan de Dios, a los que les agradezco la labor que hicieron con gente como yo en esa época y en épocas posteriores, nos llevaban a ver las procesiones, nos llevaban a la Plaza de Toros, nos llevaban cuando era la vendimia. Me acuerdo de ver las procesiones, nos llevaban en un camión y desde el camión los niños veíamos las procesiones. Vimos el Prendi, esa plaza que ahora no recuerdo el nombre, donde está la iglesia del Prendi. San Mateo. San Mateo. Santiago. Yo siempre me iba a Pepín y ya lo sabe todo. Qué mal se equivoca. Bueno, y luego, ya cuando me curé, el doctor Girón, me acuerdo, que me dijo, él fue a despedirme, ya te puedes ir a tu ciudad, ya estás curado, puedes hacer la vida normal. Y ya luego empecé a venir mucho a finales de los 70, donde hice aquí amigos inolvidables, amigos inolvidables. Hicimos cosas inolvidables, serias y divertidas, muchas divertidas. Hay amigos que ya no existen, como Alfonso Sánchez, que es inolvidable. Exacto, Alfonso Sánchez, lo conocéis. Y otros amigos que siguen vivos y que yo les deseo una larga vida a todos ellos. Por eso digo que cada vez que entro, luego viene la época de que empieza la Caballero Bonal, que fue un proyecto que nos llenó de ilusión. Y no dejaréis de reconocer que se hicieron cosas maravillosas en la Caballero Bonal. Allí hay uno de los magos que lo lograron. Está calladito siempre. Y bueno, acabo de cumplir anteayer 77 años y aquí sigo. Mi hermano cree que soy inmortal. Me dice, ¿otra vez te vas a eres? Tú eres inmortal. Bueno, pues con ese preámbulo, ahora quiero responder a una pregunta que me hizo Pepín Mateo en la Feria del Libro de Cádiz. Julio y yo presentamos nuestro libro y claro, la Feria del Libro es un mare magnum de acto, todo muy seguido, muy seguido. Había que desalojar la sala y vino Alejandro Luque para desalojar la sala en el momento en que Pepín se levantó y me dijo, ¿tú tenías mucha influencia de César Vallejo? Y dice Alejandro, nada, eso ya no se contesta, que tienes que empezar a probar. Y hoy brevemente le voy a contestar. Y le voy a contestar leyendo... Aquí estoy para que me conteste. Claro, yo no sé, ha venido para eso. Y voy a contestarle leyendo un poema que le dediqué a César Vallejo allá a principios de los años 80, por ahí, ¿no? Entonces ahí hay una respuesta que, en fin, que yo creo que es suficiente para que él se sienta satisfecho de por qué soy un vallejiano. El poema que se llama César Vallejo, eso lo publiqué en otro libro, dice así: he sentido hace rato su manjar melancólico, yarabí fervoroso de difícil gramática. Me ha vibrado esa voz, emotiva garganta, como un látigo recio que marcase mi espalda. Por los sueños más vivos, sin estela cabalga, y en las lunas tan altas me ha dejado jirones como párpados grandes en el bies de la sábana. Un misterio elocuente rescató su mirada. Son los ecos antiguos del tambor de una raza, son las quejas que nombra y acostumbra el sombrero al color de su danza. Es así que su acento deja impreso en el alma, incesante en el aire, como incendio del agua, un secreto oriundo que la vida guardara. Ese es el poema. Y curiosamente he buscado el significado de la palabra yarabí, que Vallejo la usaba en su poesía, pero no fue el creador de esa palabra. Esa palabra es anterior. Es una composición poética creada por el escritor, poeta, erudito Mariano Melgar,
de Arequipa a finales del siglo XVIII. Y él empezó a utilizarla, le dio un valor y Vallejo la ha empleado, y yo, su discípulo, también la he empleado y me sigue gustando. Luego me he enterado, yo no sabía quién era Mariano Melgar, me he enterado que Mariano Melgar, que era arequipeño, fue uno de los diputados que participaron en las Cortes de Cádiz en 1812 en la iglesia de San Felipe Neri. Vinieron a Cádiz, si lo hubiera sabido hubiera ido a verlo. Pero no me da tiempo ya. Y bueno, pues espero, Pepín, que te sirva un poco esta explicación tan sencilla que te he dado. Y ahora, pues, como hace Julia, no voy a leer el prólogo porque es un poquito largo. La historia de este libro es una historia que empieza en 1976. Yo desde el año 73 así, empecé a colaborar en periódicos y revistas mexicanas, tengo bastantes cosas publicadas allí. Y este hombre, que es inmortal, este sí que es inmortal, ha venido a Cádiz a la Feria del Libro con 80 y tantos años y era más ágil que yo y que cualquiera de nosotros. Y ahí está constantemente proponiendo cosas, haciendo revistas, publicándole a gente. Raúl Hernández Rivero, al que le deseo larga vida. Bueno, pues en el año 76, Raúl me dijo que si me interesaba publicar un libro en México, imagínate. Este es el libro que yo he traído. Es un libro que bueno, ahora está bastante estropeadillo ya, pero tenía unos dibujos de una pintora mexicana que están muy bien, Leticia Tarragó, y que mi editor, Huberto, y Gema, nuestros editores, han incluido la portada y la contraportada del libro en esta edición, algo que le agradezco mucho. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Que entonces no había internet, no había teléfonos móviles, los teléfonos en las casas estaban pegados a la pared negra, y eran negros y no había manera de acercarse a los teléfonos, porque nos daban un grito para que no lo tocáramos. Entonces yo no pude corregir, yo le mandé el texto en una carta y yo no pude corregir nada del libro. Cuando me llegó el libro, mi nombre no estaba en la portada, ponía poemas anuales. Y dentro, en cada página, en un lateral, Jesús Hernández Palacio. Bueno, yo me quedé, digo, ¿y ahora quién arregla esto? Nadie. Yo se lo dije y dice, perdón, chico, no sé qué, bueno. Entonces, bueno, fíjate, 1000 ejemplares hicieron, una serie de detalles estupendos. Y luego, cuando conocí a estos maravillosos editores generosos, una allí que se ha escondido para que no la vean, y Huberto, pues me propusieron la posibilidad de publicar en Oplontis y además de compañero de viaje de esta mujer. Y voy a leer algún poema, tampoco para alargarme mucho, porque me he enterado que luego hay un buen oloroso. ¿No, Emma? Buen oloroso, un buen fino y un buen medio. Bueno, muy bien. El prólogo no lo voy a leer. Lo que sí voy a decir es que Raúl me anunció en una carta, que la carta tardaba en llegar un mes, que me llegaban 50 ejemplares de esto por barco. Con lo cual llegó otoño y yo no lo había recibido todavía. Desde México, imagínate. Cuando llegó yo estaba agotado ya desde en el cantil del muelle. Y nada, pues los 50 ejemplares se los regalé a algunos amigos y esos amigos luego tuvieron el detalle generoso de escribir sobre el libro. El libro no tiene apenas errata, lo peor son los nombres y eso no, pero deja mucho que desear la edición porque tiene fallos garrafales, ¿no? Eso, que el nombre salga equivocado, que no venga en portada y que me llegue de una manera como me llegó. Yo ya me olvidé de ese libro. Al cabo de los años
lo recuperamos para esta colección y esta colección es impecable, desde luego, es impecable. Y el libro incluye un prólogo especial que yo le hice, y luego si lo tenéis el libro podréis leer, y un apéndice con los 5 textos que aparecieron sobre el libro en distintas revistas y periódicos españoles, entre ellas una de mi querido e inolvidable Rafael de Cozas, que antes hablaba de él. Pobrecito, pues sí. Así que voy a leer algunos poemas. Yo luego, después de la publicación de este libro y antes, ya había leído a los poetas bibli por una antología de la poesía bibli que hizo Barnatán, no me olvidaré. A mí me sorprendieron muchísimo y me influyeron. Y ahora lo notaréis en la lectura. Y por supuesto, había descubierto a Carlos Edmundo de Ory y a una serie de poetas que me llegaron a interesar mucho y que conectaron con mi sensibilidad, de manera que esto es lo que supe hacer cuando lo hice. Por ejemplo, hay un poema aquí que se titula Con tanto cuerpo bajo el embozo. Tiene una cita de Giuseppe Ungaretti que dice: jamás me había sentido tan aferrado a la vida. ¿No soy acaso el vendedor de oro? Un hueso de banal arquitectura que lagrimea burdamente en los anaqueles. Soy tal vez el comprador de sedas, una misteriosa conjura que cae de los espacios muertos en los almanaques. Solo evoco la marea de Mark Twain, los versos de Gary Snyder con su manzana o la sepultura de Kerouac. Estoy como altamente esta madrugada. En la ventana veo la luz de la noche. Hay una enredadera de cortinas que corta el espacio de la habitación, dibujando el rostro del caballo, involuntariamente, con destreza. Tengo miedo a desaparecer, dejando a mi compañera muy triste, la pequeña. Ahora mis pies están atados propiamente. Mi boca se eleva hasta la uva y cae luego ciego el enamorado. Ya no temo otro estado que la parálisis, que se desencadene el mar en mi dormitorio y me coja desnudo, dormido, soñando. Con tanto cuerpo bajo el embozo, una muchedumbre de gusanos disciplinados me recorren las piernas, me acogen, me sumen, me utilizan, hacen de estos 160 centímetros un cronómetro sin timbre, un papel por el viento, un hombre a propósito de entrar en su nicho. Otro poema, ensayo para un monólogo exterior. Tenga usted, caballero, los dedos llenos de material sonoro. Tenga usted, señor, un potro amarillo, un reloj de jabón, la muñeca vieja de los arrabales. Su puerta es un suelo de mármol, en una fotografía velada. Su música es una verde pradera rota. Amarre usted las venas superiores con las venas inferiores. Guarde para cuando no haya. Salvándose si lo intenta, deshoje su escopeta o coma orín limpio del niño prehistórico. Luego usted, caballero, me dirá si esto es poesía o sacrilegio escrito. Hay un poema que tiene que ver con lo que pasó en Europa en el primer tercio del siglo XX, que a todos nos afectó y que ha traído mucha cola. Europa tiene dos partes. Una. Hoy el gran oso es un pequeño oso con ojos grises, azules, de 1917, antes que paseaba su orgullo, sus zares, su marea.
semana musical, Vladimir Ilich música fuese. Los dos no eran vanos hombros, hombros que el gran oso escupe. Así la Segunda Guerra del Átomo, la primera sí. 40 años de sed y espasmos en los peores barrios de París. Las manos del pintor y su actriz escribieron los colores a latigazos. Europa es una fibra curvada, puesta a prueba por la estopa, y ellos, ciudadanos continentales, son la costura o el tejido a coser de la piel tensa o de la herida. Europa ha tenido un nuevo nacimiento. Siéntase, levanta la mano derecha, también la izquierda, grita. Las páginas escritas las rompe. Cuando habla en voz alta, escucha. Nadie cree ya lo del gran oso, porque el cerebro antiguo está oscuro, está desasistido. Europa vuelve a la silla y entorna los ojos para pensar. Ya el gran oso, con los ojos grises, son dos los ojos grises que tiene. 2. Negro, el mago de la voz cantando. Oh, el silencio de los árboles. El país, el sátiro con su bandera. Esa forma de perder la vida y de morir. Componiendo el blanco collage de la salud, de la política, del eros, del etos, los lunes por la tarde. Una mosca está de pie sobre la mesa. El gato se lame su debilitado órgano, con esa forma de perder la vida y de morir, los lunes por la tarde. Europa, con su antiguo erotismo, de vasos ahitos de telas de araña. La casa arde, o arde quizá Vladimir Ilich, y lloran la Fotieva y la Golicheva. Me gustaría leer el diario de las secretarias de Lenin, o el silencio de los árboles, este lunes por la tarde. El 28 de enero me repugna mi justicia. El encargado de la tierra rubrica la manera mía de romper el silencio de los árboles los lunes por la tarde. No es posible asustar al mago de la voz, mientras los menos, los dedos de la mano, tienen un modus vivendi detestable. Siempre fui un entusiasta de Antonio Machado. No me voy a alargar hablando de Antonio Machado porque le he seguido los rastros hasta su tumba en Coyur, hasta la casa donde murió él y su madre en Coyur, y luego pues, en Sevilla, en Soria, emocionante ir al cementerio a ver la tumba de Leonor, bueno, etcétera, etcétera. 1939, con una cita de Alfonso Sastre que dice: noche larga y día cierto, va ligero de equipaje. Cuando el dedo tolerando la muerte, calle Vergara, esquina Santa Clara, 9 de la noche. Cuando el ciego tocaba zarzuelas, 9 de la noche. Café de la señora, remilgada y miope, donde suena un violín desafinando, 9 de la noche. Cuando el adio tabernero convoca consejo de palomas que el viento apaga con su menú de gabardina. Cuando Antonio Machado callado leía reflexivo con los zapatos de España sin cordones, andar lento, pasos cortos, la vestimenta de silencio, corbata torcida sin abotonar, el abrigo de España sobre la cabeza, su sombrero caído, lento, danzante, con la danza negra de los muertos, 9 de la noche. De Barcelona con las manos a Figueras, dejándose en enero las uñas de España, en los Jaramagos, por los terraplenes, cuando los incendios va hacia Francia, caminando los cauces de la trompeta, sin bambú, sin Manuel en el camino, sin la España que se queda esbelta, enemiga del gabán, dueña de su risa, 9 de la noche, por donde Antonio anduvo 64 soledades, años por los campos de Castilla, con el abrigo de España sin abotonar, en los abiertos brazos de la nieve,
9 de la noche. En la comarca de su madre, comarca lejos, de la comarca del café del organillo, parándose cada instante extenuado, sin rumbo porque sin vida, muerto por la muerte de España. 9 de la noche, Antonio Machado callado de España, tan hallado. Bueno, son las 8:20. ¿Sigo? Sí. Bueno, ya falta poco. La segunda parte, de la tercera parte. ¿No? De la tercera parte. Hombre, les voy a leer este poema dedicado a mi inolvidable e inteligente amigo Alfonso Sánchez. Alfonso Sánchez. Nuestro amigo. Él conoció este poema y me dijo, pero tiene que dedicar. Se llama el poema, no hace años de eso, Onomástica verbal del espacio, o los números ortopédicos del miedo y los contornos de la voz. Detuvo la sangre y no las mutaciones, o la geografía de la sed, por las venas, la palabra del cobre, solo 24 años para morir y cumplirse su mensaje ecológico. En los números o en los contornos, con las frases aprendidas y enseñadas, claros, claridades, claveles, clavos para el alma, venganza y vaguedad. La venganza del ritmo, pausa de la vejez, un escalón menos en las tintorerías y el gato como la propiedad para las crías nobles de los mamíferos. O la prosa del inconsciente como testigo provisional que llora. El voluminoso formulario del amor se le agota en las manos deteniéndolo. En las bombillas, en los aparcamientos, en los inhumanos refrigeradores, paseando su cólera por los escaparates. Bueno, y para terminar leo las 12:20 o la búsqueda posible. El poema dice así. Esta tarde puede acontecer toda la deyección del lenguaje por mi oreja, porque al fin, devarando del dilema de la dicha, el rey de Tesalia, de Coalión, ha sobrevivido al diluvio de su patria. Esta tarde sufro gran parte de la noche y en invierno volveré hacia mis raíces. Grecia a la deriva, como la propia oscuridad de la lluvia. Obtuvo del tiempo la desesperanza diurna, esta separación del viento que conocemos. El espiral desenterrado, calidoscopio que visea las estatuas, se vuelve, quizá no sea mejor, irreversible magia, para quien teme de los incendios, el anónimo polvo que jamás recobra su nombre. Madrid, quiero preguntarle algo a Julia, hoy como no nos echan, podría hacerlo en este momento. Muchas gracias. Quería hacer una observación a Jesús que ahora mismo Fernández y Hernández son dos apellidos diferentes, pero la etimología de la palabra Hernández y Hernández son variantes. En el romance antiguo era así. En Latinoamérica no es igual que en España. Ya. Por ejemplo, la palabra voz ya nosotros no la utilizamos, ellos la siguen utilizando. Y a lo mejor de ahí viene el poner Hernández o Fernández. De hecho, el editor Raúl Hernández Vivero, hay veces que se equivoca y pone Raúl Fernández Vivero. Yo se lo dije cuando vino. El romance antiguo, Fernández y Hernández es lo mismo. ¿Alguna pregunta, una petición, un comentario? A mí lo que sí me gustaría, Jesús, es que nos acordáramos de Rafael de Costa y leyera su... no es muy larga, la reseña que él
si las reseñas están escritas... Son seis. Son 5 seis. hermanos de Rafael de Costa. Hay una que se llama Poemas anuales, Grupa de un Puerto de la Esmeralda, la poesía de Jesús en el Palacio, que la publicó Federico Undiano en París. Bueno, la escribió en París y se publicó en España en una revista de Almería. Luego hay otra, Poemas anuales, que se publicó de Leopoldo Castilla en la Estafeta Literaria, otra de mi amigo Rafael de Cozas, que la titula El caótico mundo de un poeta, publicada en El País. Y hay otra que se llama, bueno, Poema Anual y tal, y que la publicó José Lupiani en la revista Alisma. Que no hace mucho que estuvo aquí. ¿Sí? Sí. Debe ser muy viejo ya. Se conserva bien, Bueno. Pero no sé, a Fito lo hemos querido y lo seguimos queriendo mucho. Y no sé, lo mismo estaría bien. No se puede tener peor suerte que la que tuvo nuestro amigo. Como solamente son 2 páginas, pues Venga. podríamos leer, ¿no? Y así nos acordamos de él. Se llama. Si algún valor posee en sí la reseña de un libro, este reside sin duda en la capacidad de incitación al, a veces productivo, oficio de leer. Si se trata de un libro de poesía, puede considerarse un trabajo, en la mayoría de los casos, improductivo, o una ingenuidad manifiesta del reseñista que no hace sino, en suma, comentar lo leído. Habrá que echar la culpa al poeta, es que alguien debe tenerla, del escaso poder adquisitivo de su mercancía, porque se trata de un artículo bajo consumo, y esto resulta evidente, bien por defecto de fábrica o por su deficiente manufactura, por no echar la culpa a los intermediarios, tal vez porque las modas cambiaron, si es que alguna vez existieron. Pasó la época en que vendíamos nuestros productos impresos a Sudamérica, y entonces resultaba de prestigio que un poeta imprimiera fuera de España. El supermercado del libro en castellano va perdiendo progresivamente su concepción creativa y surgen cada año cientos de nuevos títulos de ensayo. Haga usted traducciones, estudios, comentarios críticos, teoría más o menos avanzadas o reediciones de monstruos sagrados. En creación literaria vivimos el boom de la prosa y mejor mientras más científica. Y este libro tiene también su corazón de petróleo, y lo que hoy se compra es lo que hoy se fabrica, según las leyes económicas. Nuestros poetas han de publicar ahora en América, y no precisamente por una cuestión de prestigio. Pero uno tiene aún sus amigos, y un libro me llega de la Universidad de la Cruzana. Su autor, Jesús Fernández Palacio, un andaluz que vive y escribe en la ciudad de Cádiz. Poemas anuales es un libro enormemente duro, difícil y apasionante, producto de una arrolladora vitalidad y un extraño autodidactismo. Refleja cada verso y en cada poema la angustiosa visión de un mundo caótico por un poeta al cual pretendo situar ahora en los niveles valorativos de nuestra cultura y que exige ser conocido más ampliamente. El proceso debería ser simple. Léalo usted y dígame si me equivoco. En este caso, la formulación es imposible, a no ser que se remita usted a México. Por otra parte, hay algo en este tipo de poesía que hace trascender las simples barreras geográficas y que explica de un modo menos lógico la distancia con el lugar de impresión. La violencia de sus imágenes poco tiene que ver con la poesía de nuestras serenadas herencias inmediatamente anteriores. Hay mucho de surrealismo francés, importado de la mano del también poeta gaditano Carlos Edmundo de Oro, residente en Amiens desde Dios sabe cuándo. Se observan algunos rasgos de los autores más inspirados de las vanguardias europeas de primera mitad del siglo,
mucho del mecanicismo automático y sobre todo, diría yo, la profunda influencia de la generación Beat norteamericana. El tremendismo cultural y la continua experimentación con el hombre, su historia y sus sentidos, las diversas problemáticas de nuestros siglos, contempladas desde un entorno sociogeográfico y en una penetrante visión crítica, constituyen los eones fundamentales de esta obra. De aquí su universalismo y su explicable pertenencia al reducto del silencio. Y España no está por ello menos presente en el libro. Yo diría que al contrario, únicamente que no se trata de un poeta marcadamente geográfico, sino que trasciende a toda una problemática de la que todos podemos hacernos partícipes de un modo u otro. Andalucía es entonces ese entorno no especificado por el que muchas cosas se explican huyendo tópicos y acercándose a la realidad difícil que le rodea, hasta hacernoslas extensivas desde el punto de vista humano. El hombre, vuelvo a repetirlo, es el centro de estos poemas anuales, como lo es de toda la producción de Fernández Palacio, que conozco. El hombre y la situación límite, un expresionismo pintado a base de fuertes rechazos de sensibilidad que me han impresionado